la época que el historiador Eric Hobsbawm llamó la Era del Imperio, que va más o menos desde 1870 hasta 1914, fue retratada, fue expuesta a través de más de una obra de ficción. Hoy día quiero comentar a tres autores en los cuales se muestra el imaginario y las experiencias del colonialismo británico a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Estos tres autores son Herbert George Wells, Joseph Conrad y George Orwell. Específicamente, la novela de Wells, La Guerra de los Mundos, la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, y la novela de George Orwell, Días en Birmania. Tres novelas, obras de ficción, que nos acercan un poco a cómo se vivía el colonialismo desde tres obras hechas por autores británicos en el momento en que el colonialismo estaba aconteciendo, o sea, en el momento de la experiencia misma, de la vivencia misma de ese tipo de práctica, de ese tipo de organización que hoy día hemos criticado, que hoy día la conciencia occidental ha rechazado, pero que en aquel momento era tenido como algo normal. Quiero comenzar por la primera, La Guerra de los Mundos de Wells, una obra que es una fantasía de ficción científica en donde los marcianos invaden la Tierra, particularmente la ciudad de Londres y sus suburbios de los alrededores. En esta novela el colonialismo es presentado de manera alegórica, como una imagen a través de una fábula. A través de la descripción de la invasión marciana a Londres, Wells hace una crítica a las prácticas del colonialismo y a las consecuencias del colonialismo. En el fondo, Wells piensa, reflexiona en cómo las mismas prácticas, las mismas atrocidades que los ingleses cometen en sus colonias contra los ciudadanos de otros lugares, pueden ser cometidas contra ellos a través de en este caso, unos seres, ¿cierto?, inventados, ficticios, que son los marcianos. Es una crítica ambigua, un poco muy implícita, ¿sí? No toma partido de manera clara, mucho menos de manera de denuncia, sino que lo hace a través de esta alegoría, de esta imagen. Tanto es así que incluso la propia derrota de los marcianos está sacada del contexto de la experiencia en los dominios coloniales. Entonces, eso, ¿sí? La experiencia del colonialismo contada al revés. ¿Qué acontecería si las mismas cosas que los británicos le hacen a otros pueblos se volvieran contra uno? Y hace una alegoría, ¿sí? Esta metáfora, cuando fue llevada al cine tardíamente por Steven Spielberg, se pierde porque Spielberg sitúa la dominación de los marcianos y la invasión de los marcianos en el contexto de los Estados Unidos de comienzo de los años 2000. Entonces esta reflexión de lo que era el colonialismo ahí se pierde, está trasladada de época. Otro gran autor que trabaja el tema del colonialismo de una manera importante es Joseph Conrad, a través de este super libro que se llama El corazón de las tinieblas. A diferencia de Wells, Conrad tiene la experiencia del imperialismo más cercana. Él fue un funcionario del imperio. Estábamos hablando de literatura británica. Hay que hacer una aclaración. Conrad no es británico, es polaco. Él emigró a Inglaterra, empezó a trabajar como marinero mercante y su obra literaria le hizo y fue reconocido en Inglaterra y escribió en inglés, ¿sí? Y fue reconocido como el capo de la literatura que es
escribiendo en esa lengua. ¿Sí? Este super libro, El corazón de las tinieblas, es uno de los testimonios del colonialismo más brutales. ¿Qué es lo que cuenta Conrad acá? Está basado además en una experiencia personal. A diferencia de Wells, que retrata el colonialismo, el imaginario del colonialismo, Conrad retrata la experiencia del colonialismo. Nos cuenta el viaje de un funcionario de la compañía que explotaba los recursos naturales del Congo, que en ese momento pertenecía al imperio belga, del rey Leopoldo. El Congo belga, sí, en ese tiempo estaba como dado en concesión a una compañía que exploraba el caucho, el marfil, un montón de recursos naturales y que rapiñaba el centro de África. En este caso, el imperio belga lo dio concesión a una empresa privada, esta compañía, y Conrad, en su biografía personal, fue funcionario de esta compañía, trabajó ahí y hizo algunos viajes. Conoció entonces el Congo y a través de esta novela, ya donde se mezcla un poco, ¿cierto?, la ficción con la experiencia biográfica del autor, cuenta la historia del marinero Marlowe, que va a hacer un trabajo ahí a la compañía, por la compañía por esta compañía, ¿cierto?, que explotaba el Congo, y va en un vapor, se interna en un vapor por el río Congo hacia el centro de la selva, donde dice el corazón de las tinieblas, donde está el origen dice él, ¿cierto?, de los instintos más bajos, ¿cierto?, del salvajismo más bajo. Y mientras va contando su experiencia ahí, su bitácora, es como una bitácora de viaje, ¿cierto? El protagonista que en la novela se llama Marlowe, va contando cómo las personas, los habitantes nativos del lugar se van degradando por causa de las prácticas de explotación a que el imperio belga y esta compañía en particular, esta compañía privada en particular, somete a los habitantes nativos. Va describiendo todo, ¿sí? Va describiendo ahí. Voy a leer un pedazo que es muy ilustrativo de la brutalidad con que Conrad describe esto. Mientras va describiendo el viaje por la ribera del río Congo, van parando en diferentes lugares, diferentes puertos fluviales en donde cargaban las materias primas que extraían ahí, da una breve descripción de los trabajadores nativos, algunos semiesclavos, algunos libres, ¿no? Aquí los define como trabajadores libres, pero los describe acá. Aquí en la ribera del río ve lo siguiente, voy a leer en voz alta. Unas figuras negras gemían, inclinadas, tendidas o sentadas bajo los árboles, apoyadas sobre los troncos, pegadas a la tierra, parcialmente visibles, ocultas por la luz mortecina, en todas las actitudes de dolor, abandono y desesperación que es posible imaginar. El trabajo continuaba, el trabajo, y aquel lugar era el lugar donde algunos de los colaboradores se habían retirado para morir. Morían lentamente, eso estaba claro. No eran enemigos, no eran criminales, no eran nada terrenal, solo sombras negras de enfermedad y agotamiento, que yacían confusamente en la tiniebla verdosa. Traídos de todos los lugares del interior, contratados legalmente, perdidos en aquel ambiente extraño, alimentados con una comida que no les resultaba familiar, enfermaban, se volvían inútiles, y entonces obtenían permiso para arrastrarse y descansar allí. Aquellas formas moribundas eran libres como el aire, tan tenues casi como él. Comencé a distinguir el brillo de los ojos bajo los árboles. Después vi una cara cerca de mis hermanos. Los huesos negros reposaban extendidos a lo largo. Los ojos sumidos me miraron, enormes y vacuos.
Aquel hombre era joven al parecer, casi un muchacho, aunque como sabéis, con ellos es difícil calcular la edad. Lo único que se me ocurrió fue ofrecerle una de las galletas del vapor del buen sueco que llevaba en el bolsillo. Aquí cuenta la degradación de la población nativa a que las prácticas coloniales habían sometido a los nativos. La exploración del Congo fue denunciada por unos informes. Ahí el irlandés Roger Casement hizo un informe de las prácticas de explotación en el Congo, que bien podrían ser similares a los informes que hoy hace Naciones Unidas de algunos lugares, ahí donde hay prácticas de sobreexplotación casi esclavistas. El Congo belga fue saqueado por esta compañía que existió, ¿sí? Y que es muy bien retratada aquí. En el transcurso de la historia, también ahí cuenta Conrad de los ataques que los nativos les hicieron también ahí cuando el vapor, el pequeño barco que iba yendo, internándose río adentro, selva adentro, era atacado por los nativos, que los atacaban con flechas ahí. Y supo de un funcionario de esta compañía que se revela y que consiguió la simpatía de algunos nativos, de algunas tribus que lo acogieron y desertó de la compañía y había que encontrarlo, que era el capitán Kurtz, ¿cierto? Aquí existe una película de Francis Ford Coppola inspirada en este libro que se llama Apocalipsis Now, Apocalipsis Ahora, donde Kurtz es interpretado por Marlon Brando. Aquí tenemos en la portada del libro aparece la foto de la película en la que se inspiró, inspirada en este libro. Hay que decir que la película de Coppola es totalmente ajena al libro, porque hace, igual que como lo hace Spielberg con La Guerra de los Mundos de Wells, hace una versión libre en donde traslada el contexto original, que es, cierto, la compañía que está explotando el Congo belga, de la segunda mitad del siglo XIX. La Apocalipsis Now está ambientada en la guerra de Vietnam, donde Marlowe, en vez de ser un marinero mercante, es un soldado que está en el contexto de la invasión a Vietnam y que va a buscar un capitán, el capitán Kurtz, un militar que se desquició y que también ahí se interna selva dentro de Vietnam ahí a buscar al capitán Kurtz. En donde, y yo diría que es más, hablando de imaginarios coloniales, ¿cierto? El caso ahí, los vietnamitas son casi invisibles. Aquí, cuando más un breve telón de fondo. Aquí, en el libro El corazón de las tinieblas, también los nativos del Congo son telón de fondo, pero se muestran bastante más que en la película. En la película son dos contextos diferentes, ¿sí? La guerra de Vietnam, los años 60, la explotación del Congo, el imperio belga, y la compañía privada que explota el marfil, ¿cierto?, en el Congo. Dos realidades distintas y hay mucho que conversar ahí, ¿cierto? Francis Ford Coppola sobre esa película tuvo, tuvo varias aventuras, varios percances ahí, varias cosas ahí bien sórdidas que vivió durante la filmación de esa película, porque la filmó en Filipinas cuando estaba el dictador Marcos. Y durante el rodaje que estaban ahí situando los bombardeos, ocurre una batalla de verdad ahí, porque el gobierno, la dictadura de Filipinas en ese entonces le dio a Coppola, al director de cine, ¿no?, los helicópteros, la infraestructura militar para que él filmara. Y entre medio hay un combate ahí porque las tropas rebeldes ahí atacan y las tropas de la dictadura, ahí hay un combate ahí, ¿sí? Entonces ahí se filmó en ese contexto. Como digo, la película es bien diferente, muy, muy diferente del libro. A mí personalmente me gusta más el libro, a pesar de valorar en su buen mérito la película de Coppola, ¿cierto? Francis Ford Coppola, recordemos, el gran director que no necesita presentación, el director de aquella gran
gloriosa saga que fue El Padrino, aunque Apocalipsis ahora es para mí, no es de sus mejores obras, pero intenta hacer una adaptación libre del Corazón de las Tinieblas. Joseph Conrad, El Corazón de las Tinieblas, un testimonio tremendo del colonialismo por un funcionario británico que trabajaba para esta compañía privada que era el Imperio belga del emperador Leopoldo en esa época de gran explotación. La diferencia, decíamos, ¿cierto? Wells era el imaginario del colonialismo. Esto ya es la experiencia del colonialismo muy bien contada, muy bien narrada. Joseph Conrad, un clásico de la literatura universal, ídolo, maestro, ¿sí? Gran escritor. Y el otro que quería comentar aquí es el otro capo de la literatura, otro gran autor de todos los tiempos, que es George Orwell. Quería este libro que se llama Días en Birmania. Para mí, de los 3 libros que estamos comentando ahora, para mí este es el que más refleja las escenas del colonialismo. Aquí ya es la experiencia más cotidiana, ¿cierto? El primero es una fábula, una invención, una historia fantástica en donde se ve el colonialismo como una imagen a partir de una fantasía. El segundo ya la experiencia, una experiencia descriptiva, situada en el África, y esto en Birmania, que en ese tiempo todavía formaba parte del imperio de la India. Hoy día el país le dicen también Myanmar. Y en el tiempo en que Orwell sitúa esta novela en Birmania, aconteciendo en Birmania bajo el dominio británico. Tenemos que hacer un breve paréntesis de la biografía de este gran autor. Orwell, como ciudadano británico, fue funcionario del imperio. Era guardia, era una especie de policía local, era un guardia local en Birmania. O sea, él sí que era un funcionario directo de los dominadores en esa colonia, que era esa parte de la India. Sabemos que los ingleses dominaron la India, ¿cierto? Hasta ya avanzado el siglo XX, hasta la gesta de Mahatma Gandhi, recordemos, ¿sí? Y Birmania era, como digo, una parte específica de la India, que en ese tiempo formaba parte del reino indio, de la parte que le correspondía al Imperio Británico. Vamos a la novela, ¿sí? Orwell en esa novela cuenta el cotidiano y la convivencia entre los colonos ingleses y los nativos birmanos, indios y birmanos, ¿no? Una descripción ahí como cuenta es muy fabuloso porque ahí ya cuenta el cotidiano, la experiencia misma. Y a diferencia de las 2 novelas anteriores, los nativos birmanos, algunos son protagonistas también. Aquí tenemos otro enfoque. Son varios personajes, la verdad. No sé si se puede identificar un protagonista. Está el personaje Rorty. Están otros personajes que es el administrador del club, el club inglés, ¿no? El club británico, situado en una pequeña aldea, una ciudad, lo que diríamos una ciudad pequeña, ¿no? Está el doctor, que es un birmano, hindú, ¿no? Indio, y entre otros, ¿sí? Y varios más, hay varios personajes locales. Hay un juez también ahí birmano que participa en esa trama. Y bueno, este señor convive, relata, describe la convivencia con sus compatriotas ingleses, ¿no? Las conversaciones que tiene y cómo en el fondo convive con eso, desprecia a sus compatriotas porque escucha sus conversaciones abiertamente racistas, la forma abiertamente discriminadora que se refieren a los nativos. Los desprecia, pero a la vez los necesita, no los confronta, a la vez este señor Rorty es amigo de algunos nativos también. Es un personaje como puente.
Y va contando ahí, como digo, la vida cotidiana y los conflictos locales que hay, y los conflictos locales entre los personajes políticos y administrativos que hay en ese lugar. El, el retrato del club es bien interesante. Él es amigo de un doctor, ¿sí?, que quería ser miembro del club y quería hacer todo para pertenecer al club y relacionarse con los ingleses. Pero en el club se le rechazaba, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué tiempos son estos? El imperio se va a desmoronar, ahí están pidiendo que aceptemos nativos, ¿cómo es posible? Mostrando todas esas cosas, ¿cierto? La discriminación más brutal. Eh, y ahí los diálogos que acontecen en ese club son bien interesantes, ¿cierto? Aquí una escena, voy a leer un pedazo de un diálogo entre una señora, ¿cierto? Que frecuenta este club, una señora inglesa que frecuenta este club, conversando con otros ingleses. Dice: francamente, la pereza de esos empleados está quedando alarmante, dice ella, suspirando. ¿Usted no concuerda, señor MacGregor? Parece que hasta nosotros ya no tenemos más autoridad sobre los nativos hoy día, con todas esas horribles reformas sociales y la insolencia que ellos aprenden con los periódicos. De cierta forma, ellos aquí están quedando de la misma manera que las clases trabajadoras allá en Inglaterra. No sé si están así, yo creo. Sin embargo, siento decir que sin duda el espíritu democrático está comenzando a aparecer hasta incluso aquí. Ya hasta bien poco tiempo atrás, un poco antes de la guerra, ellos eran tan buenos y educados, llenos de formalidades. Me acuerdo cuando les pagábamos a nuestros empleados y ellos estaban felices. Aquel tiempo, y ahí otro más que dice: aquel tipo antiguo de empleado está desapareciendo, concordó el señor MacGregor. Cuando yo era joven, si un criado nos faltaba el respeto, bastaba mandarlo para la cárcel con un papel: por favor, aplique 50 azotes en el portador. Yo creo que esos días ya no vuelven más. En eso el señor tiene razón, dijo Wakefield. Este país nunca más será un lugar decente para vivir. El imperio británico está desmoronando por estos lados, perdiendo terreno. Yo creo que ya está llegando la hora que nos vayamos de aquí. Podemos ver, ¿cierto? Aquí Orwell ambienta esto en 1914, poquito después de la Primera Guerra Mundial y poquito antes de que empezaran las primeras aspiraciones independentistas de los birmanos. La guerra de independencia de Birmania fue, y cuando los birmanos adquieren la independencia fue en 1948. Recién en 1937 los ingleses separan Birmania del resto de la India y ellos consiguen independizarse en la década del 40. Orwell todavía está escribiendo esto en 1914. Entonces, podemos ver acá, Orwell comienza también a retratar los descontentos de los birmanos y las rebeliones una vez que uno de los birmanos es maltratado físicamente por unos británicos. Ellos se rebelan y dejan temblando a los británicos. Ahí muestra las revueltas, muestran el espíritu de rebelión, el espíritu de independencia de los birmanos. Aquí ya los nativos en Orwell aparecen ya como sujetos que estaban ya demandando el derecho a la autodeterminación. En eso Orwell consigue ser más modernos que los otros autores. Y bueno, sabemos también, Orwell fue un militante que denunció todo este tipo de autoritarismos. Generalmente se conoce más de Orwell la obra de las distopías y las alegorías del 1984, La granja de los animales, esos libros futuristas. Pero este
esta faceta que denunciaba su propio, el propio imperio británico, su propia nacionalidad, de la cual él formó parte, de la cual él fue funcionario, se desconoce un poco más cuando se habla de Orwell, ¿no? Como que se le soslaya. También Orwell es identificado como un autor anticomunista, no es muy querido por ciertos sectores políticos de izquierda. Efectivamente, fue un crítico muy agudo del comunismo, particularmente del estalinismo y de sus vertientes dogmáticas. Efectivamente. Pero también Orwell criticó todos los autoritarismos de derecha, desde Mussolini hasta Franco. A Franco no solamente lo criticó, Orwell combatió en la Guerra Civil Española contra las tropas de Franco, del cual también escribió varios libros. Y era además de ser un gran artista, un gran escritor, un gran novelista de ficción, era un intelectual que tenía muy claro lo que estaba pasando en su época, en su tiempo, cosa que no siempre es común entre los artistas. No tiene por qué ser común, a un artista no hay por qué exigirle aquello, según mi opinión, pero Orwell era de aquellos artistas que tenían una idea muy clara de lo que estaba pasando y una idea muy clara de lo que iba a venir en el futuro. Y en ese sentido es un faro fundamental, tanto para quien quiere leer las tendencias del futuro en ese momento, lo que pasaba con los totalitarismos de todo tipo, los autoritarismos de todo tipo, y en el caso de este libro, lo que pasaba con el colonialismo. Como digo, que conoció en el vientre de la ballena, porque fue funcionario, fue un guardia, ¿sí? Y un tipo bien con ideas, con unos viajes, unas trayectorias bien dispares. De ser funcionario del imperio pasó a ser una persona con simpatías revolucionarias, ¿cierto? Un gran analista de lo que es la comunicación política, Orwell. Lo recomiendo totalmente, ¿sí? Así que estos trechos en donde va contando, ¿cierto? Se dice que el personaje de Rorty de este libro, Días en Birmania, podría ser Orwell, ¿m? Porque es el único que desprecia a sus compatriotas, desprecia de que sean poco tolerantes con los nativos. Decíamos que Rorty tiene un amigo, doctor, que quiere ingresar al club y él hace lobby para intentar de que los compatriotas racistas y muy discriminadores, muy orgullosos de la supremacía británica, no dejaban entrar, y él hace lobby los consideraba despreciables, intentaba convencer a sus compatriotas de que fueran más abiertos, de que fueran más modernos, tuvieran ideas más tolerantes. No lo consigue en la novela, ¿sí? Llega un momento, pero también es un tipo ambiguo porque quiere pertenecer, sufre porque no se atreve a contrariarlos, ¿no? En el fondo, tenía simpatía por varias de las ideas independentistas de sus amigos birmanos, pero no se atreve a apoyarlos abiertamente. Llega un momento en que el protagonista se enamora de una joven inglesa, ¿sí? Elizabeth, y que es que tiene ideas totalmente contrarias a las de él, que es una persona que ve también a los nativos con desprecio, no concuerda con las ideas tolerantes de su novio. Y también él como está enamorado ahí se ve dividido mucho. Finalmente esa misma mujer lo abandona para quedarse con el militar al cual llaman para reprimir la revuelta independentista de los birmanos. Todo eso acontece en este libro, entonces es para mí, como testimonio del colonialismo de los tres que hemos comentado, este es el más completo, porque ya se mete en la cotidianidad del colonialismo, en la conversación de unos y otros, de los ingleses. El amigo birmano de Rorty dice, justifica a los ingleses incluso, les justifica su racismo, les justifica todo, quiere parecerse a él. Pero están también los que se rebelan. Hay una escena muy, muy interesante sobre cómo piensan, sobre cómo razonan los ingleses en esta joven Elizabeth con Rorty. Estaban en misa y Elizabeth le pregunta a Rorty, ¿quiénes son esas criaturas? Preguntó Elizabeth cuando Flori se llama, no Rorty, me equivoqué con el nombre, Flori. Olvídense de lo que dije antes, Flori. Cuando Flori se juntó a ella. ¿Qué tipos extraños? Estaban en la iglesia en el domingo.
Uno de ellos casi parece blanco. Exactamente, no son ingleses, no, son euroasiáticos, hijos de padres blancos con madres nativas. Nosotros los llamamos cariñosamente de barrigas amarillas. ¿Pero qué estaban haciendo aquí? ¿Trabajan en alguna cosa? Sobreviven de una manera o de otra en el mercado. Yo creo que sé que ciertamente habrían muerto de hambre si no fuera por la caridad de los nativos. ¿Los nativos? ¿Tú quieres decir que ellos viven de la limosna de los nativos? Yo creo que sí. No es difícil porque los birmanos no dejan a nadie morir de hambre. Elizabeth nunca había oído un absurdo tan grande. La idea de que existiesen hombres parcialmente blancos viviendo de la limosna y de la caridad de los nativos la horrorizó. ¿Cómo razonan? Aquí se mete en la subjetividad de los colonos imperialistas, ¿sí? No siendo Orwell uno de ellos, como digo, Orwell era un militante contra todos estos tipos de autoritarismo y una persona que denunciaba abiertamente, ya explícitamente, no es crítica implícita. Aquí, a mí, como me interesa mucho la investigación histórica, alguna vez trabajé haciendo investigación histórica, veo en estas tres novelas una ventana para aproximarnos a cómo deben haber sido las conversaciones cotidianas en esta época de imperios, en esta época de colonialismo, en estos países, en estos lugares sometidos. Y en estos tres autores británicos se ve bastante bien. Por supuesto que hay muchos más autores que vivieron esa época, ¿sí? Tenemos a Rudyard Kipling, el autor del Libro de la Selva, entre otros. Muchos de ellos, tanto británicos como europeos en general, muchos de ellos que alaban la práctica colonial, que alaban el colonialismo, no lo critican, otros que los critican más veladamente que otros. Pero obviamente que existen más autores. Hoy día tenemos una conciencia de que el colonialismo fue algo negativo. Lo interesante para mí es que son tres autores que están viviendo en el momento presente la práctica del colonialismo, la era del imperio. Están viviendo el imperialismo en ese momento y lo están repensando a través del arte, a través de la literatura, a través de estas tres magníficas novelas. Dejo la recomendación, por supuesto, independientemente de lo que pensemos de cada autor, de sus ideas aquí, y si nos gustan o no, dejo la recomendación de estas tres grandes obras y de estos tres grandes autores. George Orwell, Días en Birmania; Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas; y Herbert George Wells, La guerra de los mundos. Ese último libro lo comenté recientemente en otro encuentro. Si quieren ahí, quien quiera ver o repetirse ese video, ahí dejo también la recomendación. Y bueno, nos vemos luego. Si te gustó este video, te quieres inscribir, quieres seguir más, quieres acompañarnos en nuestros comentarios, te invito a suscribirte, te invito a ver más encuentros. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.